안녕하세요, 친구들. 환영합니다. 저는 클라우디아이고 제 파트너 산드라입니다. La idea es que no hagas un video en coreano, 왜? que no todos hablan o entienden 정말? coreano. Sí, en serio. 진짜? Pues la idea era que hiciéramos un video pues en coreano, porque la protagonista es coreana y entendieran así, ¿no? Hola, como ya les había mencionado pues anteriormente, yo soy Claudia Segovia, mi compañera es Sandra Quiñones, que nos acompaña pues desde otro punto de la ciudad, digamos con la información, acatando a la situación que tenemos en el momento. Vamos a realizar una conjetura de una súper triste historia de amor verdadero del autor Gary Stalingard, y la titulamos En una súper triste historia de amor verdadero, los sujetos se encuentran en un presente absoluto, lo cual repercute en su anhelo de reavivar sus experiencias en el mundo. Entonces, la novela Una súper triste historia de amor verdadero nos presenta un mundo que se está hundiendo, que pareciera sacado de una película de terror. Estados Unidos ya no es una superpotencia. La mayoría de los individuos son pobres y China es quien lleva las riendas en la economía. O sea, nada parecido a lo que está pasando. Bueno, es una sociedad distópica en la que los individuos terminan obedeciendo a las exigencias de la era del hiperconsumo. La crisis migratoria de personas en países europeos y latinos a Estados Unidos se convierte en el detonante del colapso de la economía. Ese contexto se contrasta con la realidad que acompaña a este país desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es el éxodo de personas indocumentadas que huyen de sus naciones buscando una mejor calidad de vida. En este caso nos interesa ahondar en los tipos de sujetos que se construyen en la obra. Esto a partir de aspectos como el individualismo hedonista, el presente absoluto, el concepto de ligereza y el hiperconsumo. En este sentido, el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky plantea el concepto de ligereza como un imperativo o ideal de la sociedad posmoderna. Es necesario aclarar que el también filósofo Friedrich Nietzsche lo planteaba en su libro Así habló Zaratustra en un apartado que denomina el espíritu de la pesadez. En este, él sugiere como una condición de lo ligero. Cito, más quien quiera hacerse ligero y transformarse en un pájaro, tiene que amarse a sí mismo. Desde esta perspectiva, lo ligero entonces supone cultivar un amor interior e individual y dejar a un lado las cargas, es decir, la pesadez de la tradición, de la religión, del pasado en general. En la novela del estadounidense Gary Stalingard entonces podemos apreciar esa transición que se da desde amor hacia sí mismo, pero en la exterioridad, es decir, es un culto hedonista. Además, se evidencia la necesidad de permanecer en un presente absoluto, es decir, desligado del pasado, de las cargas de la tradición. Entonces, Leni Abramow inicia su diario afirmando la necesidad de una vida eterna, que no se consuma, que no se olvide. El pasado representa para esta sociedad de la novela una existencia nula. Así como los autores que lee Leni, estos fueron olvidados. Las personas también son olvidados en esta sociedad. Y hay como una metáfora que me parece interesante referirla, y es el de cuando él pasa las páginas en el tren y la gente siente incomodidad o siente un olor, un aroma extraña
en las hojas de los libros. Y esto podría tomarse como esa representación de ese recuerdo evanescente de quienes abandonan el mundo, porque no se quiere asumir eso, el pasado, ese recuerdo. Cito en la página 9. Hoy he tomado una decisión fundamental. No me voy a morir, otros morirán a mi alrededor. Serán anulados, nada de su personalidad se conservará. Se apagará el interruptor, su vida, su entera existencia quedará resumida en relucientes lápidas de mármol con frases falsas. Su estrella brilló refulgente, nunca le olvidaremos. Le gustaba el jazz y luego también estas desaparecerán por una inundación o serán demolidas a picotazos por algún pavo genéticamente modificado del futuro. El Lenny tiene una preocupación por la huella existencial que pueda dejar en el mundo cuando muera. Y yo creo que ese va a ser uno de los aspectos que va a repercutir en el comportamiento en toda la obra, en su contemplación por el cuerpo, en su manía por conservarse joven. Entonces Lenny Abramow representa en cierta medida ese sujeto del hiperconsumo que trabaja precisamente para vender una vida eterna, y es que extensión vital indefinida se convierte en la mejor opción para evadir el paso del tiempo, promete bajar los niveles de colesterol, eliminar o combatir las células cancerosas, y también prevenir la diabetes, entre otras. Es lo que Lipovetsky entonces denomina como el culto al cuerpo, un hombre hipernarcisista que se preocupa por transformar su apariencia casi al infinito. Este narciso entonces lucha contra los estigmas del cuerpo como una alternativa para prevenir la enfermedad y la degradación física. Y es que lo que pretenden vender ellos es que no es el medicamento que cure la enfermedad o que mejore nuestra apariencia. Ellos se anticipan a la enfermedad, a la vejez, para conservar una imagen congelada en el tiempo. Entonces Lenny rechaza la idea de tener que morir. Es por esto que siente un gran descontento al observar la lista de muertos que aparecen de la comunidad jubilada natural, que de los ancianos que viven en su edificio. En esta lista se da cuenta que una de las vecinas que vive encima de su departamento, la señora Margolis, se ha muerto. Y para él supone un descontento. Está defraudado porque ella había permitido que el recuerdo fuera sustituido por el ser humano. Es decir, vuelve a lo mismo del recuerdo evanescente que se pierde en el tiempo. Cito, página 69. Creo poder decir que yo, aunque admiraba a la señora Margolis, también la odiaba por renunciar a la vida, por dejar que las olas fueran y vinieran, haciendo lo que querían con su cuerpo marchito. Es posible que detestaba a todos los viejos de mi edificio y les desease una rápida desaparición para poder concentrarme en mi propia lucha contra la inmortalidad.
Esta preocupación por el tiempo también se podría evidenciar en esa manía que tiene Leni Abramov por guardar libros. Estas obras permiten al sujeto cuestionar el pasado, pero lo paradójico es que el personaje cultiva su intelecto a partir de estas obras, de estos textos que anteceden su época, pero se niega a pensar en el futuro. Tiene miedo a tal vez imaginar su vida en el futuro. Pensar hacia adelante lo lleva a encontrarse con el hombre de 39 años, un vendedor judío que solo quiere reavivar su experiencia en el mundo. Tal vez Leni es consciente de que el tiempo pasado fue mejor y que el futuro se presenta caótico para la humanidad. Esto se evidencia en la siguiente cita, donde se muestra una percepción del sujeto hacia la infancia. En la página 69, me encantaba oír un idioma hablado por niños, verbos exagerados, pronombres explosivos, preposiciones bellamente mal usadas, lenguaje, no datos. ¿Cuánto faltaría para que esos críos se retiraran al denso mundo de apparat que hace clic-clac, típico de sus agobiadas madres y ausentes padres? Él plantea una idea muy importante en este apartado, y es la de una familia disfuncional. Los jóvenes centran su vida en el apparat porque sus padres en cierta medida los han abandonado. Bueno, como ya nos venía comentando la compañera Sandra, por otra parte, Eunice Park no se queda atrás, también se ve reflejada en ese sujeto de hiperconsumo, o como diría Robert Redeker en La fábrica del hombre nuevo de Legori y sus espejos. Este ser es el producto del consumo, de la publicidad y de las industrias, del entretenimiento, y no de la ideología ni de la política. Entonces, Eunice Park es una preciosa, superficial y consumista joven coreana que no sabe muy bien qué hacer con su vida. Es una compradora compulsiva de ropa que pasa de hombre a hombre para ver quién es el más guapo y el que más le conviene. Está insatisfecha con la vida en general y con la vida en Nueva York en particular. También está enfadada constantemente por el desastre que es Leni. Vamos a leer algunas citas que tenemos por acá para aclarar un poco este aspecto. Ella comienza contándole pues a una amiga, o escribiéndole pues a una amiga que tiene, que conoció a otro chico, que dice: se llama Ben, que suena un poquito gay, pero era muy agradable y muy listo. Me llevó a ver unos Caravaggio, supongo, y luego me tocó el trasero, y después fuimos a una de las fiestas de Giovanna y nos enrollamos. Todas las chicas italianas vestían con vaqueros piel de cebolla. Vaqueros piel de cebolla. Nos miraban como si yo les estuviera robando a alguno de sus chicos blancos o algo así. Qué asco me dan, dice Eunice. También menciona: ayer conocí a un tío viejo y safio en una fiesta y nos emborrachamos de lo lindo y lo dejé que me lo comiera. Era un tío agradable, más bien metepatas, aunque él se cree la hostia porque trabaja en biotecnología o algo parecido. Y tenía unos pies asquerosos con sabañones y un enorme espolón en el talón que parecía que le hubiera enganchado un pulgar en un pie. Ahí se ve pues ese descontento que tiene ella tanto con Leni como lo que es la gente como tal, porque ella nunca menciona que usa estos pantalones, sí los suele ver mucho en las chicas, pero ella no lo usa. Entonces dice: en esta sociedad de hiperconsumo nos encontramos con los estereotipos y el fetichismo de esta sociedad,
que refleja en gran medida la falta de seguridad o sentimientos por sí mismos. Me explico mejor con una cita. Ella estaba muy a gusto con las amigas de Eldelbir, que se acababan de trasladar a Nueva York. Parecen buenas chicas, efervescentes pero inseguras de sí mismas, ansiosas por conseguir cosas caras y cierta identidad, confundiendo a menudo ambas aspiraciones, pero sin mucha prisa por crecer en general. Estaban entonces comprando como cosas de marca o lo que creyeran ellas que era lo que era la identidad de ella, pero que en realidad es impuesta por los estilos de moda que tienen en el momento. Otra cita es: estoy arruinada, declaró. ¿Qué? No tengo nada que ponerme, lo que nos pasa a todas. Y tengo el trasero gordo. Y le responde Lenny: pesas 34 kilos. En la calle Gran todo el mundo contempla maravillado tu trasero. Tienes 3 armarios llenos de zapatos y vestidos. Le contesta Eunice: 35. Y no tengo nada para el verano. Lenny: pero tú me estás escuchando. Esa es la cita que menciono para complementar la parte de arriba. También en esta que dice: el crujido de la humanidad que salía de las 7 plantas de aparcamientos subterráneos, la publicidad de cada planta que inundaba mi aparato, mi información impulsiva, los bombarderos de la deuda seleccionándome para mi impresionante nivel de créditos, las gigantescas pancartas de la AR con el tema Estados Unidos quiere sus consumidores. Es decir, este aparatico le servía a todas las empresas o todos los almacenes que estuvieran ahí alrededor de él para saber qué poder adquisitivo tenía él para comprar. Por eso decía que lo inundaban con publicidad exagerada. Por suerte Lenny no es un comprador tan compulsivo como el caso de Eunice Park, porque si no ella hubiera salido corriendo pues a comprar todo eso. Y decimos que es consumista porque a pesar de que Lenny le dice que tiene 3 armarios con vestidos, uno nunca tiene el vestido que está exhibido o la ropa que está exhibida. Por otro lado, también es importante recalcar que Lenny ha dejado de creer en cierto modo en una deidad. Le parece lamentable que algunas personas sigan inclinadas hacia imágenes en templos, esperando rituales o la consumación del ritual católico. Pues para él es más necesario vivir el momento, ese instante fugaz de lo sexual, del consumo, de la búsqueda por conservarse joven, de la satisfacción de los placeres. Cito: me entraron ganas de hablarle, de hacerle ver lo tonta que era su religión, de decirle que cambiara de dieta, de ayudarla a gastar menos en maquillaje y demás fruslerías, de hacerle adorar cada momento biológico que se le presentaba en vez de adorar una deidad mal crucificada. Esta cita o este episodio es cuando Lenny pasa por un templo y ve a una mujer inclinada hacia su Dios católico. Cabe destacar también que Lenny reconoce su condición finita, pero en un principio no logra ceñirse a esa idea. Esto lo podemos dilucidar en el suceso del zoológico, donde Lenny con Eunice están besándose y su imagen es reflejada en el ojo del elefante. Este animal, al igual que Lenny, es finito, es un ser vivo, se muere, se degrada, se consume, se marchita y está solo y viejo. Y pues se supone que sabe que en algún momento expirará su vida. Cito la página 150.
El elefante sabe que no hay nada después de esta vida y muy poco en ella. El elefante es consciente de que acabará extinguiéndose y eso le duele, lo deprime y le hace experimentar su naturaleza solitaria. Sabe que terminará encontrando a duras penas el camino, atravesando la maleza y los matorrales para yacer y morir en las caderas de su madre. También atrás temblaron para darle vida. Madre, soledad, encarcelamiento, extinción. El elefante es, en esencia, un animal askenazí, pero totalmente racional. También quiere vivir eternamente. Era ese sentimiento lo que invadía el pensamiento de Lenin. No quería volver a ese lugar primitivo donde culminaría su existencia. Página 158. Intenté, como llevaba haciendo desde la infancia, sentir la no existencia. Obligué al frío a recorrer la humedad natural de mi hambriento cuerpo de inmigrante de segunda generación. Pensé en mis padres. Todos moríamos juntos. Nada quedaría de nuestra raza cansada y rota. Mi madre había comprado 3 nichos adyacentes en un cementerio judío de Long Island. Ella decía, ahora podremos estar siempre juntos. Me había dicho, y yo casi me había echado a llorar ante tan inoportuno optimismo, ante la idea de que ella quisiera pasar su concepto de la eternidad. ¿Y en qué consistiría exactamente su eternidad? ¿Con el fracaso de su hijo? Bien, ya como Sandra nos mencionaba que Lenin no cree en una deidad, lo mismo sucede con Eunice. Tampoco cree en un Dios que está para protegernos y ayudarnos, como suele decirle su mamá, porque en teoría cree en lo que está aquí, lo que está pasando en el momento, que las cosas son momentáneas o para vivirlas en el momento. Se sale de las costumbres para vivir una vida de placeres, era lo que hablábamos al inicio del individuo hedonista, que solamente está enfocado en su individualidad y en satisfacer algo que le gusta o un placer particular. Como diría Gilles Lipovetsky en La red del vacío, en ensayos sobre el individualismo contemporáneo, el narcisismo no es en absoluto el último repliegue de un yo desencantado por la decadencia occidental y que se abandona al placer egoísta, es decir, a sus gustos, a sus pasiones, a lo que quiera hacer para satisfacerse pues a sí mismo. Una cita que tenemos del texto es: si está pasando algo malo, Sally, y tú tienes que ir a casa, mamá, olvídate del maldito Jesús por un momento. Esto es importante. Eunice no considera a Jesús como si fuera algo realmente importante o que le apoye a su vida cuando le dice a su mamá que es importante, sino que quiere decir que le hable de un tema que en serio sea pues serio, que no meta fantasmas en la realidad, porque es lo que considera que es Jesús o esa deidad. Por otra parte, Eunice es consciente del paso del tiempo, lo mismo que pasaba con, algo parecido a lo que pasaba con Len, sino que ella lo ve como algo normal, sabía quién era, inclusive en una ocasión ella comenta que se iba a suicidar, pero que una profesora, una maestra decía que tenía derecho a ser feliz y a ella solamente le causaba gracia en este aspecto. Lo voy a citar y dice: puede que Estados Unidos desaparezca por completo dentro de poco, pero yo nunca fui realmente una estadounidense, todo era una apariencia, siempre fui una chica de Corea, familia coreana con una manera de hacer las cosas de lo más coreana, y estoy orgullosa de que así sea. Significa que, a diferencia de casi toda la gente que me rodea, yo sé quién soy.
Cada vez que pensaba en suicidarme en los dormitorios, pensaba en lo que decía la profe Margaux, dice, y empezaba a aullar de risa. Tienes derecho a ser feliz. ¡Ja! Lenny siempre cita a un tal Freud, que era psiquiatra y que dijo que lo mejor que podemos hacer es convertir todas nuestras locas desgracias y todos los chocorrados de nuestros padres en una infelicidad común. Y ella dice que se apunta a ese punto de vista. Otro aspecto importante en la obra es esa transformación que tiene Lenny a partir de que conoce a Eunice. Creo que uno de los episodios más interesantes de ese cambio, de ese tránsito, de ese sujeto más reflexivo, es cuando él visita a sus padres en la esquina de Myron, en la avenida Washington, y es a partir de este momento en el que se evidencia una transformación en el individuo. Pues él empieza a cuestionarse más sobre su existencia, rememora su infancia y con esto quiere buscar respuestas a esa vida finita. Cito: mi dormitorio estaba prácticamente vacío, pues mi madre había almacenado en los armarios, convenientemente metidos en cajas etiquetadas, todas las huellas de mi presencia, los pósteres y los recuerdos tontos de mis viajes. La posibilidad de sentirse de nuevo pequeño e ingenuo, dispuesto a cualquier cosa, pensando en el cuerpo o pensando que el cuerpo es una chimenea llena de un extraño humo negro. Esas habitaciones cuadradas, chatas y raras son como una oda de 4 metros cuadrados a la adolescencia, a la inmadurez, al primer y último sorbo de juventud. Es imposible explicar lo que la compra de esta casa, de cada uno de sus diminutos dormitorios, había representado para mi familia. Al Lenny observar estos elementos, estas reliquias para su familia, porque en cada uno de esos elementos, en las fotos, en los diarios, en los pósteres, se encuentra un episodio de su vida. Él empieza a cuestionar su existencia y se da cuenta también que esa experiencia que ha tenido hasta ahora, hasta los 39 años, se habita en cada uno de los lugares donde estuvo y pues en todo lo que hizo. Más adelante en la historia, Lenny escribe en su diario el 5 de septiembre lo siguiente, relacionado con la existencia. 4 jóvenes se han suicidado en nuestros complejos de edificios y 2 de ellos dejaron notas en las que decían que eran incapaces de imaginar un futuro sin su aparato. Esto es interesante porque ya el aparato va a representar la motivación de la vida. Ya no hay otro fin sino estar incrustado en una realidad falsa. Entonces deberíamos preguntarnos con relación a esto, entonces, ¿cómo se debería sobrellevar la vida cuando se desconoce el mundo real?
cuando se está acostumbrado a ser calificado para obtener un lugar en el mundo, porque Lenny empieza a subir en sus calificaciones o en su puntaje de apparat cuando mantiene una relación amorosa con Eunice, porque ella representa esa juventud y también esto le da prestigio a él por ya ser un hombre adulto. Las personas viejas que vivían en este contexto parecían ser los únicos que valoraban la experiencia del mundo. Los padres de Abramov habían permanecido por mucho tiempo solos, alejados de las visitas. Cuando regresa Lenny a casa, ese vacío es llenado en cierto modo por su presencia. Cito: cuando me acerqué a ellos con los brazos abiertos y la bolsa llena de tagamará para las úlceras y demás alegrías golpeándome la cadera, vi cómo parte de esa transparencia se cimentaba. Vi sus rostros arrugados celebrar la dicha de mi supervivencia, de mi presencia física, del nexo indeleble que me unía a ellos, sorprendidos de verme y secretamente humillados y avergonzados porque no podían hacer por mí lo que yo podría hacer por ellos. Lenny vuelve al seno materno y paterno de su hogar. El cálido aroma de la ropa de su casa no es desconocido para él. Después de reconocer la crisis que vive el país, se da cuenta de que necesita experimentar de nuevo los rituales familiares, la comida de su madre. Los Abramov llevaban el tiempo en su piel, en ese amor que solamente cultivan los años. Estaban viejos y cansados, pero los dos constituían una sola pieza. Bueno, Eunice Park también se preocupa pues por su familia o les demuestra el amor que ella siente por ellos, sin importar qué esté pasando, qué esté haciendo en ese momento. Se preocupa por su madre y hermana mientras están en la casa de su papá, porque sabe y recuerda cómo son pues las cosas con él. Entonces, en una conversación con su madre, Eunice le pregunta a ella: ¿qué quieres decir con lo de que papá no está bien? Sí está pasando algo malo, pero la mamá no le responde nada. Entonces le pregunta a Sally, ¿qué pasa con papá y mamá? Sally le dice que simplemente pues que están teniendo una discusión, que a la final a ella qué le importa porque de todas maneras no está en la casa. A lo que Eunice le dice: pero igual ustedes como así, si son mi familia, yo sé cómo es el papá con todos nosotros. En unos capítulos ya más adelante, Eunice Park le comenta a Joshua la situación de su familia, le hace darse cuenta que lo más importante para ella es el bienestar de ellos y que quisiera llevarlos a Manhattan o devolverlos inclusive a Corea, donde puedan tener unas mejores oportunidades que las que tienen en estos momentos en Fort Lee. La cita que apoya esto es: pero a través de toda esta fregada de la ruptura, supongo que esto es lo que he descubierto acerca de mí misma, que la familia es lo más importante para mí y siempre lo será. Demuestra la preocupación que ella tiene por tener a su familia en otro lugar y no poderlos ayudar en ese momento. El último aspecto que vamos a analizar en Lenny es esa renuncia a la eternidad, a ese presente absoluto. El 10 de noviembre él escribe: hoy he tomado una decisión trascendental, me voy a morir. En esta afirmación reconoce su finitud y el hecho de que el recuerdo de él solamente quedará en la base de datos de Global Teams y será
solamente un código binario que se traduce en palabras. Al morir sus padres, no encuentra más remedio que buscar un lugar en el que su apariencia no sea motivo de burla, y pues reconoce su condición física y mental de viejo. Y entonces citaremos la página 402. Quería estar en un sitio con menos información y menos jóvenes, en el que los viejos como yo no fuesen despreciados por el mero hecho de serlo, en el que un hombre mayor, por ejemplo, pudiese ser considerado hermoso. En la sociedad en la que él vive en Estados Unidos, su apariencia no es aceptada, le toca aislarse, alejarse de esa sociedad para encontrarse consigo mismo, pues él ya se reconoce y reconoce que en su vejez también hay una huella de su experiencia de la vida, y que esto también es hermoso en cierto modo. Bueno, y ya para terminar, una súper triste historia de amor verdadero nos presenta una obra crítica social hacia la sociedad actual y el camino que hemos escogido, convirtiéndonos en seres cada vez más fríos e indiferentes hacia nuestro entorno, capaces de encontrar todo lo que necesitamos en una sola máquina que lo hace todo por nosotros. Posiblemente más adelante el celular, aunque ya somos presos muchos de él, nos acompaña a todo momento, en toda hora, en todo lugar. Pero entonces, ¿cómo influye el presente absoluto en el comportamiento de los sujetos contemporáneos, que es Lenny Abrov y Miss Park? Influye en su comportamiento ya que obedece a su necesidad de tiempo, a una necesidad de quedarse ahí en ese presente, de no envejecer, de mantener una imagen joven. Por eso las prendas de vestir, la repulsión por los ancianos, por eso esa necesidad de mantenernos como estamos ahora. Si pudiéramos congelar esta imagen y quedarnos así por muchos años, pues sería maravilloso para lo que es el sujeto contemporáneo en estos momentos, no solo el de los libros, sino del entorno sociocultural actual. Por eso la mayoría de nosotros compramos que la crema para las arrugas, que en el gimnasio para mantener la figura, o que cierto tipo de ropa nos hace ver más ancianos, que si lo hacemos, ponemos ropa más ancha, pues se nos va a ver el cuerpo más, no sé, más grande, nos vamos a ver más gordos, que si es demasiado apretada, que nos vamos a ver demasiado delgados. Ahorita nos encargamos mucho de mantener la imagen que queremos como preservar. Ojalá nos pudiéramos quedar así por 20 años más, y muchos mantienen esa preocupación. A veces se lleva hasta el extremo, ya con pues los que tienen plata hacen la cirugía o lo que puedan por mantener esa imagen. Bueno, y como es un formato para YouTube, no podemos terminar sin decir la frase final. Si les gustó el video, denle un like. No, mentira, no den like. Si les gustó, pues ojalá el profe nos ponga un 5 o que nos vaya súper bien. Nos veremos en una próxima conjetura. Ojalá hayan entendido nuestro punto de vista, y pues eso es todo por ahora.